Bienvenidos a Relatos de Terror. Prepárate para adentrarte en la escalofriante historia de la sombra de Moyobamba, una enigmática figura que acecha en las noches de luna llena. Únete a esta narración llena de suspenso y descubre los oscuros secretos que se esconden en las calles de Moyobamba. ¿Te atreves a caminar solo por la ciudad cuando la luna brilla en lo alto? La sombra de Moyobamba, misterios nocturnos en las calles, relatos de terror. En las profundidades de la noche, cuando la luna llena ilumina el cielo con su resplandor plateado, las calles de Moyobamba se sumergen en una atmósfera misteriosa y sombría. Entre las sombras que se proyectan en las paredes de las antiguas casas y los callejones estrechos, existe una presencia inquietante que genera un escalofrío en el corazón de todos aquellos que caminan solos por la ciudad. Se rumorea que es la sombra de Moyobamba, una figura oscura que acecha en las noches de luna llena. Las historias sobre esta misteriosa sombra han sido transmitidas de generación en generación, como advertencia y leyenda en una tierra donde lo sobrenatural y lo desconocido se entrelazan con la realidad cotidiana. Los lugareños cuentan que aquellos que han tenido el desafortunado encuentro con esta figura siniestra han descrito una sensación de opresión en el pecho, como si el miedo mismo se hubiera materializado en una forma tangible. La leyenda cuenta que la sombra no sigue un patrón fijo ni un camino específico. Se desliza en silencio por las calles adoquinadas, entre las plazas históricas y los edificios centenarios. Su aparición es impredecible y puede manifestarse en cualquier lugar, desde los callejones más oscuros hasta las avenidas más concurridas. Sin embargo, hay un patrón en las historias que se cuentan sobre sus encuentros. La sombra elige a sus víctimas cuando están solas y vulnerables. Uno de los relatos más escalofriantes es el de Carmen, una joven valiente y curiosa que se aventuró a caminar por las calles de Moyobamba en una noche de luna llena. Carmen había escuchado las historias sobre la sombra, pero no creía en las supersticiones y pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, cuando la luna iluminó su camino y las sombras cobraron vida a su alrededor, Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Caminando con paso firme, Carmen intentó convencerse a sí misma de que no había nada que temer. Pero mientras avanzaba, comenzó a notar que su sombra se alargaba y se retorcía de manera extraña, como si tuviera vida propia. Trató de ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observada la perseguía. No podía evitar mirar por encima de su hombro, y cada vez que lo hacía, tenía la impresión de ver una figura oscura en la distancia, una sombra que se desvanecía en la nada cuando trataba de enfocarla. Carmen apresuró el paso, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Decidió tomar un atajo por un callejón estrecho, pensando que estaría más cerca de su destino. Sin embargo, mientras caminaba por el oscuro pasaje, la atmósfera parecía cambiar drásticamente. El aire se volvió más frío y denso, y la sensación de ser observada se intensificó. De repente, Carmen se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que su sombra ya no estaba a su lado. En su lugar, una sombra mucho más grande y oscura se alzaba delante de ella, bloqueando su camino. La figura era una masa de oscuridad sin rasgos distintivos, pero emanaba una presencia abrumadora. El miedo paralizó a Carmen mientras contemplaba la sombra frente a ella. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La sombra parecía absorber la luz a su alrededor, envolviéndola en una oscuridad aterradora. A medida que la sombra se acercaba lentamente, Carmen sintió que su energía se desvanecía, como si estuviera siendo drenada por una fuerza invisible. Finalmente, Carmen logró reunir el coraje suficiente para dar media vuelta y correr en la dirección opuesta. Atravesó el callejón en un frenesí de miedo, sin mirar atrás. Cuando finalmente salió del callejón y se encontró en una plaza iluminada por la luz de la luna, se detuvo a respirar agitadamente. La sombra había desaparecido,
pero la sensación de terror seguía persiguiéndola. Desde ese día, Carmen se convirtió en una creyente ferviente en la leyenda de la sombra de Moyobamba. Su encuentro con la figura oscura dejó una marca indeleble en su memoria, y nunca volvió a caminar sola por las calles en las noches de luna llena. La historia de la sombra de Moyobamba continúa siendo contada en susurros a lo largo de los años. La sombra sigue siendo un misterio en las noches oscuras, y nadie sabe a ciencia cierta si es una entidad sobrenatural o simplemente un producto de la imaginación colectiva. Pero una cosa es segura, las noches de luna llena en Moyobamba siguen llenándose de un miedo palpable, mientras la sombra acecha en las sombras, esperando su próxima víctima solitaria. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu no Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.